Sí, vamos aquí. Filosofía antigua 2. ¿Qué vamos a tratar el día de hoy? Lo que vendrían a ser los periodos ontológico y el helenístico romano. ¿Ya? Periodo ontológico y el helenístico romano, también conocido como periodo ético. ¿Sí? Entonces, periodos ontológico y ético. Bien. ¿Qué es lo que debemos de tener en consideración cuando ya hablamos del periodo ontológico? Bueno, que de por sí la denominación ontológico no se refiere a que el periodo, ¿sí? Tenga que ver estrictamente con ir de la mano con el estudio del ser, sino más bien que el periodo ontológico parte de que toda reflexión filosófica debe de iniciar con una reflexión sobre el ser, ¿sí? A eso nos vamos a referir con periodo ontológico, ¿ya? O sea, no es que en este contexto histórico todos los filósofos que se ubican en este tiempo hablen sobre el ser, no, sino es que la reflexión que se hace sobre los distintos ámbitos del pensamiento tiene su inicio en una explicación ontológica, ¿ya? Entonces aquí es donde vamos a encontrar a las figuras de Platón, ¿sí? Que sería Aristóteles de Atenas, ¿sí? Conocido como Platón, ¿sí? Platón, y la figura de Aristóteles, ¿no? Aristóteles de esta gira. Entonces, estos vendrían a ser nuestros dos exponentes a trabajar. Bien, esto obviamente dentro del contexto de periodo ontológico. Ya si vamos a hablar del periodo helenístico, ya hablaríamos de Diógenes, Zenón de Cito y demás, que los vamos a ver rápidamente. Bien, entonces, cuando hablamos de Platón, ¿de qué estamos hablando? Bueno, lo que vamos a incluir van a ser los tópicos que vamos a dar revisión o repaso hoy, que sería obviamente su ontología, después su antropología, ¿sí? Obviamente esto nos va a conducir luego a la gnoseología platónica, posteriormente esto nos llevará a su psicología. En base a su psicología se da construcción a su política. A partir de su política entendremos su visión sobre la ética y finalmente todo esto queda condensado en la epistemología platónica. ¿Sí? Entonces estos vendrán a ser todos los puntos a considerar, ¿sí? En Platón. Y obviamente estos puntos van a ser los mismos que vamos a trabajar en Aristóteles. ¿Sí? Entonces, primera cosa a tener en cuenta. Cuando hablamos de Aristóteles, hablamos de una crítica a Platón. Por lo tanto, Aristóteles es automáticamente un filósofo platónico. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Por ahí hay quienes dicen Aristóteles es aristotélico. Es falso. Aristóteles es platónico. ¿Y qué significa que Aristóteles sea platónico? Pues que Aristóteles parte de la reflexión filosófica hecha por Platón y en base a lo planteado por Platón construye una crítica. Esto lo vuelve platónico. Los que sigan Aristóteles, o sea, los que vengan después y planteen conceptos como el hilemorfismo de la sustancia, que los gobiernos no se corrompen, sino más bien se degeneran, etcétera, ya esos van a ser los post-aristotélicos, ¿sí? O simplemente aristotélicos, ¿ya? Ejemplo de post-aristotélicos, tendríamos aquí a Santo Tomás de Aquino, John Locke, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta esto, ¿ya? Platón y Aristóteles, hay un vínculo y este vínculo está en términos de contradicción, ¿sí? En términos de refutación. Sin embargo, existe una interpretación bastante fuerte y coherente que nos dice que la relación entre Aristóteles y Platón es simplemente de una dicotomía racional. ¿Qué significa esto de una relación dicotómica racional? Es que ambos puntos de vista son totalmente opuestos y al mismo tiempo complementarios, ¿sí? Pero bueno, eso ya queda a interpretación. Comenzamos entonces. ¿Qué tenemos que saber de la ontología platónica? Pues que aquí se hace referencia a la teoría del mundo de las ideas.
En la teoría del mundo de las ideas, Platón se refiere a la existencia de dos mundos, el mundo inteligible, ¿sí? Y por otro lado, el mundo sensible, ¿sí? Entonces estos vendrían a ser las dos realidades planteadas ontológicamente. ¿Qué cosa es el mundo inteligible? Bueno, contiene, vamos a ver acá, contiene, se caracteriza por, ¿ya? Este concepto también lo vamos a colocar aquí en el mundo sensible, ¿ya? ¿Qué cosa contiene el mundo inteligible? El mundo inteligible contiene a las ideas y contiene a las almas, ¿ya? Mundo inteligible, contiene ideas y almas. ¿Qué lo caracteriza? Número uno, es original, ¿sí? Es original. ¿Y qué significa que es original? Que es primero, que es anterior. Ya, hasta así. Original acá significa que es primero, anterior. Y por ser primero y anterior no puede ser segundo. Por ende, en vista que no puede ser segundo, no hay posibilidad de que éste acabe. Es primero, ¿sí? Y en vista que es primero, esta condición se va a mantener constante. Por lo tanto, diremos que también es eterno, ¿sí? Ahora, en vista que es primero, todo lo que venga después va a participar o devendrá a partir de su modelo. En este sentido, ser original y ser eterno nos lleva a la idea de que esto, en vista que es primero y de lo cual deriva todo, será perfecto. ¿Sí? Entonces ahí vendrían a estar las tres características del mundo inteligible, también conocido como mundo de las ideas, o en algunas traducciones lo traducen como el topus Uranus, ¿no? El topus Uranus o lugar celestial, ¿sí? El mundo sensible, ¿qué cosa contiene? Contiene a la materia, ¿sí? Algunos libros colocan a la materia por un lado y al soma por el otro, pero tener en consideración esto, cuando Platón habla del soma se refiere, cierto, al cuerpo humano, ¿ya? Pero la distinción con la materia no tiene ningún sentido, así que no se va a incluir porque Platón, a pesar de que hace referencia tanto en el Timeo como en el Parménides, ambos son libros que tratan de la existencia, de la realidad, de forma diferente, pero coinciden en algo, que el soma es materia y punto, o sea, no hay más, ya, es materia y ahí se cierra el asunto. ¿Qué caracteriza al mundo sensible? Bueno, el mundo sensible se da por oposición al mundo inteligible. Por lo tanto, este ya no es original, este será una copia, este por ser segundo, ¿sí? Se acaba, es porque luego podrá haber ser tercero, cuarto, etcétera. Entonces, no es eterno, es finito, ¿sí? Finito, y en lugar de ser perfecto, obviamente que es imperfecto. ¿Sí? Ahí está. Muy bien. La pregunta que queda abierta, ya, y es la que ustedes van a tener en consideración cuando postulen y cuando respondan las preguntas de admisión, es que a ustedes lo que les van a preguntar es el Platón adulto y no el Platón anciano, ¿ya? ¿Por qué digo esto? Porque el Platón adulto, el que escribe la República, es un Platón que va a decir que el mundo inteligible y el mundo sensible se conectan a través del demiurgo. O sea, aquí entre este y este hay un ser que conecta. ¿Quién es el ser que conecta? Es demiurgo, ¿sí? El demiurgo. ¿Y qué cosa es el demiurgo? Es el dios platónico. ¿Ya? Es el dios platónico. ¿Y de qué se encarga este dios? Pues este dios tiene como función trasladar las ideas que están en el mundo inteligible hacia el mundo sensible para poder darle forma. Esto lo hace en vista que el demiurgo siente afecto hacia el mundo sensible. A este mundo lo ve imperfecto, por lo tanto, por amor al mundo sensible, le brinda, en este caso, como moldes a las ideas para poder darle y dotarle de forma a este mundo. A esto se le conoce como amor platónico, ¿ya? Ahora bien, este demiurgo, por lo tanto, traslada, su función es obviamente una función creadora, ¿sí? Ojo, tiene una función creadora.
y ya está, ¿no? Entonces, en términos platónicos, Dios o Demiurgo, ¿sí? Crea al mundo sensible, pero con crear no significa que el mundo sensible surja de la nada, ¿se entiende? El mundo sensible ya está, es materia en indeterminación y es gracias a la acción del Demiurgo cuando ésta tiene forma. Es ahí donde hablamos del concepto de crear. ¿Por qué? Porque crear, ¿sí? Y esto quizás va a chocar a lo cuando veamos más adelante a Agustín. Crear en Platón no significa generar espontáneamente, no es una generación ex nihilo. Crear significa a partir de algo determinar lo nuevo. Eso es crear. O sea, yo no creo esto, o sea, yo no hago un chasquido y aparecen cosas. No, eso no es crear. Entonces, la idea en Platón es que lo que hace el demiurgo es da forma. ¿Cómo lo hace? Toma las ideas, las imprime en la materia y listo, creó algo. Ya esa es su función, crear, y lo va a seguir haciendo constantemente. Pero repito, esa es esto de acá, este señor que ves aquí, es la explicación del Platón adulto, el Platón que escribe la República. ¿Por qué? Porque el Platón anciano, el que va a escribir el Parménides, tiene otra visión del demiurgo. Eso no te van a preguntar a menos que te pongan un texto. Si te ponen un texto y ves ahí abajito Platón, Timeo, o te ponen a un autor, Giovanni Real, interpretación del Parménides, o sea, te ponen algún libro donde te indican que es otro Platón, o sea, que es el Platón anciano el que escribe el Parménides, todo esto no sirve, lo botas al tacho, ¿ya? Porque el mismo Platón, más adelante, ya cuando se da cuenta que su filosofía no sirvió para nada, entonces él reinventa todo, ¿sí? Y transforma el concepto del demiurgo, ¿ya? Eso no te lo voy a explicar, ¿sí? Porque no quiero confusiones, pero lo voy a hacer más adelante cuando hagamos política, porque va a influir mucho después en otro libro que escribe el Platón anciano, que es El Político, ¿ya? Entonces, a tener en cuenta, esto es lo que te van a preguntar a ti en examen de admisión, ¿ya? Te lo van a preguntar, es esto, directamente. Si te van a preguntar por el otro Platón, la nueva visión de el demiurgo, ¿sí? Tendrá que venirte en un texto, ¿sí? ¿Y por qué te lo menciono? Porque eso se ve a nivel de especialización, ¿ya? O sea, los que vayan a estudiar la carrera de filosofía, así, carrera filosofía, ellos obviamente que sí van a profundizar mucho más en el Platón posterior, ¿sí? El Platón que se te enseña a ti a nivel preuniversitario es el Platón adulto de la República y ahí queda el asunto. Y sí, cambia bastante. Muy bien, entonces eso es su ontología. Por lo tanto, de aquí yo derivo varias cosas. ¿Qué cosa? Fíjate, el alma, el alma está acá, ¿cierto? Está en el mundo de las ideas. La idea es que cómo esta alma llega al mundo sensible, allá. Platón, el Platón adulto, escribe en la obra El Fedro, la alegoría del carro alado, y va explicando cómo el alma cae aquí. El alma cae al mundo sensible y se encierra en la materia, en un soma, en el cuerpo humano, ¿sí? Ahí encontramos esto, la antropología de Platón supone por lo tanto que ¿el hombre qué es? El hombre es un alma encerrada en un cuerpo, ¿sí? El hombre es el alma encerrada en un cuerpo. Para entender este concepto, aquí tenemos la alegoría del carro alado. Sí, esta alegoría es importante porque la vamos a volver a ver aquí en psicología en un ratito. Bien, entonces el hombre que es un alma encerrada, por lo tanto el hombre no es alma, el hombre tampoco es cuerpo, el hombre que es, el hombre es una dualidad, el hombre es la dualidad alma-cuerpo, por si acaso, si por ahí alguno está diciendo, profesor, entonces el hombre es el alma, no, porque eso no lo plantea Platón. Que dice Platón en el Fedro, el alma al encerrarse en el cuerpo debido a su fallo, a su caída, ¿sí? Entonces pasamos a denominar a eso que vemos hombre, ¿sí? De aquí, él en la República luego va a hablar del problema, ¿no? De que un hombre implica la idea de hombre, ¿no? Es que obviamente tienes mayor sentido así. ¿A qué me refiero?
hombre es una construcción que destinamos a la unión alma-cuerpo. Pero ¿cómo es ese hombre? ¿Cómo debe de actuar? ¿Cómo se comporta? ¿Cuáles son sus virtudes? ¿Cómo alcanza el conocimiento? Pues eso parte de una idea superior. Obviamente idea que también tiene que encontrarse acá, en el Topos Uranus. Entonces, en vista que hay una idea superior, esta idea me va a conducir a que nosotros, los hombres que estamos aquí, somos copia de eso. Es decir, en el Topos Uranus existe una idea que se refiere a la unión entre alma y cuerpo, ¿sí? Así, entre alma y cuerpo de forma perfecta, y acá obviamente se ha dado, pero de forma imperfecta, ¿sí? Ahí está. De acá salen un montón de teorías de la alegoría del carro alado, salen las funciones del alma, de la teoría del carro alado, también sale el concepto de alma gemela, ¿sí? Porque según Platón, en el Topos Uranus, nuestras almas iban en pares, ¿no? Esto también lo plantea en el banquete, ¿ya? Siempre estamos en pares, entonces cuando nuestras almas caen, no caen juntas, por lo tanto el hombre está siempre buscando esa alma que lo acompañaba. El día que lo encuentre, pues obviamente surgió el amor más hermoso del mundo, según Platón, no porque encontró a su alma gemela. Bien. Bien, entonces antropológicamente esto es el hombre. Ahora, si el alma venía del mundo de las ideas, el alma en su carro alado, ¿sí? Fue conociendo las ideas de este mundo. Por lo tanto, al caer, no las pierde, las mantiene, solo que queda como que medio inconsciente. A eso se refiere Platón. Entonces, nociológicamente, el conocimiento no es adquirido a través realmente por los sentidos, sino el conocimiento se obtiene por reminiscencia, que es el acto de recordar. El alma recuerda lo vivido en el mundo de las ideas y recupera esas ideas que ya había conocido. Por lo tanto, el conocimiento es reminiscencia del alma. ¿Sí? Es un acto de recordar. Eso es lo que hace el hombre, ¿sí? Aquí en este mundo. Por lo tanto, está defendiendo la teoría del ignatismo. Así, esto lo vamos a conocer como la teoría, ¿sí? Teoría del ignatismo. Ahí está. Listo. Bien, el conocimiento en vista que es recuerdo requiere de dialéctica, ¿sí? Ojo, esto es importante. El acceso al conocimiento que ya conocemos, ¿sí? Al conocimiento que ya poseemos, se consigue a través de la dialéctica, ¿sí? De la dialéctica. ¿Qué cosa es la dialéctica? La reflexión racional, ¿sí? Entonces, por aquí colocamos dialéctica. Esta es la reflexión, obviamente, racional, ¿sí? Que tiene que ver mucho con lo planteado por Sócrates, ¿no? Mientras que en Sócrates la dialéctica era una reflexión racional acompañado de otro, en Platón esta reflexión es personal. Tú reflexionas contigo, tú solo, ¿sí? Por ende ya no es necesario un interlocutor, ¿sí? Sin embargo, hay que tener en consideración que en Platón hay dos partes, igual que en Sócrates, ¿ya? La primera parte, la reflexión en base al diálogo como yo me comunico con el otro, ¿sí? Se da a nivel de lo que se conoce como los iniciados, ¿sí? O sea, los alumnos que llegaban a la academia, pues obviamente no podían pensar por sí mismos. Entonces, con ellos sí se aplica la de dialéctica socrática, se va dialogando, se va conversando, los alumnos van alumbrando ideas, pero luego viene un segundo momento, que sería la etapa del filósofo, donde ahora yo, filósofo, entonces logro reflexionar por mi propia cuenta y adquiero las ideas que tenía en mí mismo, ¿ya? Dando, por lo tanto, esta posibilidad del gnosis thauton, o sea, el conócete a ti mismo, que en Sócrates como que queda medio distante, no medio complicado, pero que en Platón sí se puede porque somos racionales, podemos hacerlo. ¿Y eso a qué se debe? Allá, para eso hay que hablar de su psicología. Psicológicamente, Platón dice que el alma posee funciones, así que habla de los aspectos del alma, ¿sí? Aspectos del alma. ¿Cuáles son los aspectos del alma? Son tres. Tenemos el alma concupiscible o concupisciente, ¿ya? Alma concupiscible, tenemos el alma irascible
¿sí? El alma irascible y el alma racional. ¿A qué nos referimos con cada una? El alma concupiscible se refiere a los deseos, los apetitos que tiene el hombre, ¿ya? El alma irascible hace referencia a la ira, pero no hay que dejar de lado que también hace referencia al honor. Y el alma racional se refiere a la sabiduría. A la sabiduría o, si prefieren, más exactamente, a la razón. Cada uno de ellos, por lo tanto, definirá al hombre. Es decir, el aspecto del alma, es cierto, se divide en tres, pero en cada persona una resalta más que la otra. Así, una resalta más que la otra. Y es en función de cómo cada una de ellas resalta, es que se van a construir distintos tipos de hombre. Así, distintos tipos. Entonces, vamos a tener a los hombres orientados a la parte concupiscible, ¿sí? Esto nos va a generar la llamada clase social de los productores, ¿sí? A ver, mejor lo voy a poner de la siguiente forma. Todo esto nos va a llevar a las clases sociales. Según cómo cada uno de ellos tenga una predominancia, entonces habrá una clase social. Sin embargo, no confundamos clase social platónica con la clase social de la que habla Marx, que es otra cosa. Ya la distinción de clase que hace Marx en términos económicos, no tiene nada que ver con la distinción social que habla Platón, ¿ya? ¿A qué nos referimos con las clases sociales? Pues obviamente eso nos lleva a la política. Vamos a ver, ¿cuáles son las clases sociales planteadas por Platón? Bueno, tenemos lo que él considera dos formas de verlo, ¿no? Uno, por las letras pequeñas, que sería el alma, y otro, lo que sería por la configuración o esencia misma de los grupos, ¿ya? Que sería qué tipo de metal es, si es bronce, plata u oro, ¿no? Entonces, tendríamos por aspecto del alma, ¿sí? Por aspecto del alma, tendríamos una correspondencia, ¿no? ¿Cuál? Obviamente tendríamos al alma concupiscible, al alma irascible, al alma racional, y de los concupiscibles, como estos están centrados en los deseos, en los apetitos, entonces de aquí obtendremos lo que él llama la clase de los productores. Así, la clase de los productores. Ellos desean, y desean mucho, desean obtener bienes, obtener ganancias, obtener riquezas. Así que obviamente deben de estar produciendo, porque es lo que por disposición del alma mejor se les da. Así que es su función propia, ¿sí?, de estos hombres producir, ¿ya? El alma irascible, en vista que tiene que ver con el honor, la defensa y obviamente la molestia y la cólera, entonces tiene que ver con la clase de los guardianes. En otras traducciones también se usa la de los guerreros, ¿sí? ¿Estos para qué están? Estos están para defender la polis, defender a la ciudad, ser la milicia, son los soldados, ¿ya? Y por último tenemos aquellos que vienen dominados por la razón, o sea, que anteponen a sus deseos y a su cólera la reflexión lógica. Acá tenemos a la clase de los gobernantes, ¿sí? Ahí está, la clase de los gobernantes. Entonces, ¿qué cosa sostiene Platón? Bueno, Platón dice, de estas clases, obviamente, cada uno debe de cumplir su función propia dentro de la polis. Si no se cumpliera su función propia, entonces automáticamente caeríamos en injusticia. ¿Y qué cosa es la injusticia? Es un valor ético. Entonces, ¿cuál es la teoría ética principal de Platón? Bueno, es la idea de que la justicia consiste en que cada quien cumpla con su función propia. Así, cumpla con su función propia. Esto es la ética, esto es lo correcto, lo que nos va a llevar a la felicidad. Recuerden que el término ethos se refiere a costumbre. Esta costumbre implica el estado de alegría, ¿no? El estado de felicidad de la comunidad o sociedad que ejecuta la actividad constante o la actividad costumbrista, ¿no? Y que, repito, los lleva a la felicidad. Entonces,
estos señores, ¿sí? Estos señores deberán cumplir sus funciones propias. Por lo tanto, ¿un productor podría en algún momento gobernar? La respuesta es no, porque no es su función propia. ¿Un guardián podría gobernar? No, porque no es su función propia. ¿Ya? La idea en Platón es que cada quien debe de estar en su lugar. Así, cada quien debe estar en su lugar. No hay eso de que, ay, pero es que él es chévere, que vaya aquí. No, no puede, ¿sí? Fíjense y nótense, la distinción de clase es bastante fuerte, ¿sí? Y no tiene nada que ver con la distinción de clase en Marx. ¿Ya? Entonces, clase de productores, clase de guardianes y clase de gobernantes. Obviamente aquí encontraremos a quién, al rey filósofo, ¿no? Aquí encontramos al rey filósofo. Recuerden que el rey filósofo también es un concepto preuniversitario, ¿ya? En parte también es académico, ¿sí? En la República, Platón nunca habla del rey filósofo, más bien habla de un gobernante intelectual, siguiendo la teoría de Anaxágoras, ¿sí? Pero no hablan de un rey filósofo. Eso más bien depende de las traducciones, interpretaciones y a nivel preuniversitario de lo que ponen los manuales muchas veces. ¿Ya? Entonces, rey filósofo hace referencia a que hay alguien de esta clase que gobierna, que reina. Sí, establece la monarquía, que es el mayor o el más importante y el mejor de los sistemas de gobierno. La otra división que hace Platón es por metales, ¿sí? ¿Cómo es esto? Él habla de lo que serían los de bronce, ¿sí? Bronce, plata y oro, ¿ya? Esta división de clases se refiere a que cada uno, ¿sí? Así, a ver, me dicen, entonces, ¿qué cada clase era determinada por las cualidades que más entraban en cada uno? Exacto, perfecto, has entendido correctamente. Sí, no hay otra razón más. Cada clase depende por lo que te caracteriza. Si tú eres una persona caracterizada por los deseos, por querer más, más y más y más y más, tú vas aquí. Si a ti te importa más el honor, la defensa, la cólera, vas aquí. Si tú te domina la razón, vas aquí. ¿Sí? Ahí está. El concepto del esclavismo en nuestro amigo Platón. No hay esclavismo, ¿ya? Porque cada uno va a cumplir su función. Si bien es cierto, él en la época tiene esclavos, hay que tener en cuenta que, a ver, Platón no tiene discusión sobre el esclavismo en primer lugar porque él es aristócrata y él tiene esclavos. Y recuerden que los esclavos no son hombres. Recuerdan, ¿no? Los esclavos no son hombres. Entonces, entendiendo que no son hombres, no están sujetos a hablar de esto. ¿Sí? O sea, no los puedes ubicar aquí, porque acá yo estoy ubicando a los hombres. ¿Ya? Entonces, lo de la esclavitud se mantiene, puede estar ahí, como no. La verdad que para Platón le es indistinto, ¿sí? Porque él está hablando de los hombres. Y ya viéndolo con los ojos y en el contexto en el que Platón escribe, pues obviamente que él no se hace problemas por discutir el tema de la esclavitud, porque la presupone. El que sí va a discutir profundamente de la esclavitud o lo va a mencionar por ahí es Aristóteles. Platón no. ¿Ya? Bien, entonces, ¿cómo es esto de los metales? Él dice de que existen tres tipos de sociedades, las de bronce, plata y oro. En este caso, las de bronce, sí, serían aquellos pues destinados a trabajos menores. Acá tienen que ver con los destinados a trabajos menores, ¿sí? A trabajos menores. Podría vincularse con esta, con la de los productores, por si acaso, porque acá también incluye él a los artesanos, ¿ya? En la clase de bronce. En la de plata hace referencia aquí destinados a la milicia, ¿sí? Así que también se correspondería con la clase de los guardianes, ¿ya? Habría una correspondencia. Y por último, la de oro sería pues la clase donde los hombres están destinados al gobierno, ¿ya? Así. Pero ¿por qué ahora ya no habla de los tipos de almas, sino más bien habla de metales? Por lo siguiente, en la teoría platónica, su visión política es que los hijos,
así escucha bien, ¿ah? Los hijos no le pertenecen a los padres, los hijos le pertenecen al Estado. Es decir, si retrocedemos en el tiempo y tus papás te tienen a ti, entonces tú que naciste, tú no vas a vivir con tus papás. Todos los niños que nacen son llevados a un lugar, puedes llamarle guardería, albergue, como desees, Platón no le da un nombre, y ahí van a estar todos los niños siendo cuidados por mujeres, obviamente, que acaban de parir, ¿sí? Y van a amamantar a esos niños. ¿Y por qué? Porque los niños son del Estado, no son de los padres. El Estado se encargará de observar a cada uno de estos niños, analizarlos, estudiarlos y ver hacia dónde están destinados. ¿Y por qué es importante hacer esto según Platón? Porque si yo voy a ver, hijo de quién eres, ya no, tú eres hijo de alguien muy importante, ¿cómo te voy a poner acá? Para Platón eso genera atraso en la polis, atraso en el Estado. Entonces lo que propone él es que lo primero que hay que hacer para mejorar el Estado es quitarle a los hijos, ¿sí?, a los padres, y que estos se conviertan en hijos del Estado, para que así el Estado determine cuáles son las mejores cualidades de estos niños y destinarlos a donde mejor les corresponde. Y como no sabemos de quiénes son los padres, pues la distinción será lo más imparcial posible y así obraremos con justicia. Cada quien cumplirá con su función propia, ¿sí? Esto es lo más cercano que encontrarás al comunismo de Marx, ¿ya? Si es que queremos vincular, por ahí he visto muchos manuales que vinculan a Platón con la teoría marxista, y a lo más vinculado a Marx sería esto, porque Marx también va a plantear en su discurso filosófico la eliminación de la familia, ¿sí? Para Platón también la familia es una amenaza para el Estado. ¿Sí? Cualquier cosita, miren las noticias nada más, se van a ver cómo el nepotismo afecta a los gobiernos. Platón lo soluciona de esta forma, ¿sí? Ahí está. Muy bien, entonces vemos cómo política y ética en Platón están íntimamente relacionados. El concepto de justicia engloba todo, ¿sí? Engloba todo. Bien, pero estas son las clases sociales. Pero falta hablar de qué cosa, de los sistemas de gobierno. Los sistemas de gobierno platónico se van a dividir desde los mejores hacia los inferiores, ¿ya? ¿El mejor cuál es? Obviamente la monarquía. Por ahí podemos incluir a la república, ¿no? Que es un estado ideal, por si acaso. La república técnicamente no existe para Platón, es un ejercicio mental. Y bien, en la monarquía, ¿quién gobierna? Pues el filósofo, el rey. Ya, gobierna y él lo hace en función a qué? A su sabiduría, ¿sí? A su sabiduría. Recuerden que lo que prima en él es el alma racional. Entonces, lo primero es esto, la monarquía. Sin embargo, es probable que el monarca se corrompa y deje de gobernar adecuadamente. En vista que el monarca se corrompe, entonces ya no van a gobernar, pues obviamente uno. Es posible que ahora comiencen a gobernar varios. Entonces, comenzamos a hablar de la aristocracia. Así, la aristocracia. O sea, un conjunto de hombres virtuosos, sabios, reflexivos, que van a dirigir al país. En este caso, a la polis, ¿no? A Atenas. Pero bueno, si la aristocracia por el poder comienza a corromperse, entonces es lícito, según Platón, que aparezcan ¿quiénes? Los que estaban debajo. ¿Quiénes estaban debajo? Los guardianes, los guerreros. Por lo tanto, aparece la timocracia. ¿Ya? La timocracia, el gobierno de los militares, los soldados. Ellos van a pasar a asumir el poder porque se ha visto que la clase de los gobernantes no funciona. Profe, ¿y por qué? Si ya se había dicho que es injusto que alguien que no le corresponde su función esté ahí. Y lo que dice Platón es que la timocracia surge por la misma función propia de ellos. ¿Cuál es su función propia? De los guardianes y los guerreros. Es la protección, ¿verdad? Es proteger al Estado, porque ellos defienden el honor. Por lo tanto, el hecho de que los guerreros asuman el gobierno es parte de su función. El problema está que, dice Platón, esto ya es un gobierno corrupto. O sea, la aristocracia ya es un gobierno corrupto, porque no puede gobernar más de uno. Ya está gobernando varios.
Acá, ¿por qué es corrupto? Porque está gobernando alguien que no le corresponde estar ahí. Entonces, tiene ya una tendencia a corromperse más. Entonces, el guerrero no es filósofo, según Platón. Entonces, como no es un intelectual, entonces no gobierna adecuadamente y por lo tanto da paso a que gobiernen ¿quiénes? Los que siguen, pues. Detrás de los gobernantes, ¿quiénes están? Los productores. Así que aquí aparece la oligarquía. ¿Sí? La oligarquía, entonces, sería el gobierno de un grupo de ¿qué cosa? De productores, ¿sí? Que asumen el poder para dirigir a la polis, al Estado, al país, ¿sí? Pero obviamente, ellos, ¿qué los mueve? Los deseos, los apetitos. Entonces, en vista que ellos están movidos por todo esto, pues obviamente que echan todo por la borda, quieren sacar más, más y más y más y más, piensan más en sus intereses, ya no piensan en el bien común. Recuerda que en estos no piensan, los que piensan son los del alma racional, son los gobernantes, ellos quieren más, quieren más, quieren más. Ejemplo, mira, simplemente mira el país en el que vives, ¿no? Llegan al poder y todos quieren plata, acá está, deseos, alma concupiscible, porque no les corresponde gobernar. Según Platón, si estuviera vivo y viese nuestro país, diría, qué hacen esa gente en el gobierno? ¿Me dejo entender? Ya, entonces, la oligarquía hace eso, consume todo lo que encuentra. Por lo tanto, en vista que los oligarcas están así, los ciudadanos que están observando dicen, oye, ¿sabes qué? Eso no me gusta y voy y me rebelo. Así que aparece la democracia. El pueblo decide gobernar y gobierna la mayoría. Y acá Platón establece algo muy importante en política. ¿Qué cosa es? Que la mayoría puede ser fuerte, pero no porque sean la mayoría tienen la razón. Es decir, el pueblo, la mayoría comienza a gobernar y creyendo que todos piensan lo mismo, están en lo correcto. Pero Platón vuelve y remarca la idea. No están con alma racional, no los caracteriza esta alma racional, ellos no piensan, por eso que no eran gobernantes en un principio. Entonces degenera todo, al punto en el que el pueblo, en vista que se desorganiza porque no tiene fuente racional, se deja llevar por uno solo. ¿Quién? El tirano. Y aparece la tiranía, que sería el peor sistema de gobierno, donde tenemos a una persona que no es ni sabia, ni intelectual, ni siquiera busca el honor, no le interesa nada, simplemente tiene gobernar por el poder, para el poder y en el poder, y no tiene ninguna reflexión, termina destruyéndolo todo. Esto implicará algo. Por ejemplo, ahorita si ven a Venezuela encontramos esto, ¿ya? Por lo tanto, reflexión filosófica si es que te viene esto en examen de admisión. Esto obliga a qué, y esto está en Platón, ¿eh? Esto no lo invento yo, está en Platón, cualquier cosa, leer el libro 8 y libro 9 de la República. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice Platón? En vista que hay un tirano, esto obliga a qué, obliga a que el pueblo se levante contra el tirano. Fíjate, obliga a que el pueblo se levante contra el tirano y busque ordenarse, de tal forma que dé pie a que aparezca un grupo de personas con dinero para que reconstruyan el desastre que se ha generado. Luego le den pase a quienes, a los guerreros, a los militares, para que ellos impongan un orden fronterizo, porque las demás polis podrían afectar al Estado, y estos, en vista que comienzan a procurar el orden estatal con respecto a las fronteras, dan paso a que aparezcan los más virtuosos y le dan pie a los aristócratas a que gobiernen, y estos posteriormente permiten que volvamos a la monarquía. ¿Viste? ¿Cómo pasamos de la tiranía a la monarquía? ¿Cómo se pudo ascender? Es decir, Platón entiende que si bien es cierto los gobiernos se van corrompiendo, es posible ir regresando. Por lo tanto, entiende esto. Para Platón no existe que si tu país es una desgracia, automáticamente vayas a ser el mejor. No, porque ese no es el camino. ¿Sí? El camino, según Platón, es ir poco a poco volviendo. No es que alguien mágicamente va a venir y te va a traer la fórmula del éxito del Estado. Eso no existe, ¿ya? De acuerdo a Platón. Sí, entonces esta es la postura de nuestro amigo Platón a nivel político. Terminamos con su epistemología. A nivel epistemológico, él distingue a partir de los dos mundos, el mundo inteligible y el mundo sensible, establece el concepto, ¿sí? No, el mejor gobierno es la monarquía o la república. Debajo de él está la aristocracia. Ya, si queremos hablar de los tops, estos serían los tops.
Estos serían los peores, ¿ya? Pero no es que este esté por encima, no, porque el que gobierna es uno. Siempre eso revisarlo en el libro 7 de la República, cuando terminan de contar la alegoría y Glaucón le hace una repregunta a Sócrates. Ahí Sócrates explica por qué uno es el que debe de gobernar, ¿ya? Acá van a la República, el libro 7, terminan de leer la alegoría de la caverna, son como 16 páginas, y ahí van a encontrar cuando Platón aclara, que en este caso a través de Sócrates, aclara que es uno el que debe gobernar y no varios, ¿ya? Explica por qué. Bien, a nivel epistemológico se van a distinguir los dos mundos, el mundo inteligible y el mundo sensible. Aquí Platón atribuye al mundo inteligible, ¿qué cosa? La episteme. ¿Qué cosa es episteme? Es la certeza, la verdad. Y a nivel del mundo sensible encontramos la doxa, que sería el mundo de la opinión. Para entender su epistemología, obviamente que va a ser importante recordar o tener en cuenta qué cosa, las alegorías, ¿sí? La epistemología platónica se vincula con 3 alegorías. ¿Cuáles son estas? Número 1 está el símil de la línea, perdón, el símil del sol, el símil de la línea y obviamente el mejor de todos, la alegoría de la caverna. Listo. Profe, ¿qué es eso del símil de la línea? Ya, para... A ver, la alegoría de la caverna es el más conocido. Se encuentra en el libro 7, ¿sí? Se encuentra en el libro 7 de la República, ¿sí? Por si acaso, de la República. ¿Ya? Ojo, ese es el que todo mundo conoce. Sin embargo, Platón en la República, antes de contarnos esta alegoría, que empieza en el libro 7, en el libro 6 nos cuenta 2 símiles previos para poder entender esto. Sí, Sócrates, el que está hablando en la República, asume que Glaucón y Adimato son un poquito corchos para entender lo que va a hacer, así que les explica 2 alegorías más fáciles, ¿ya? Y luego viene la alegoría de remate, pero esa recién le empieza en el libro 7. Entonces, estas 2, el símil del sol y el símil de la línea, se encuentran en el libro 6, ¿ya? Entonces, aquí simplemente, a ver, vamos a hacer esto. Copiamos, pegamos, pero estos no están en el libro 7, estos están en el libro 6. Están al final del libro 6. ¿Sí? Las últimas 10 páginas, ahí encontramos el símil del sol y el símil de la línea. ¿Y por qué? Porque en estos símiles o en estas alegorías, Platón explica cómo nosotros entendemos lo que sería lo que piensa la mayoría, pero lo que opina la gente sin conocimiento y lo que dice la gente con conocimiento. ¿Qué encontramos a nivel de doxa? Encontramos 2 conceptos, pistis y eicasía, así, en este orden, ¿sí? De abajo hacia arriba, ¿ya? Eicasía, que sería el plano de las sombras, ¿sí? En la alegoría de la caverna sería lo que ven los hombres en el fondo de la caverna, puras sombras, y piensan que eso es la realidad. La pistis sería en este caso los objetos materiales, que es algo que observan los hombres que son desencadenados. En la alegoría de la caverna, Sócrates le cuenta a Glaucón y le dice, imagínate que hay un montón de hombres encadenados en el fondo de una caverna desde su nacimiento y ahora desencadenamos a uno y lo obligamos a salir. Bueno, este hombre que es desencadenado ve los objetos, se da cuenta que las sombras que ven en el fondo de la caverna son proyecciones de un objeto real. Las sombras no son reales y eso es pistis. Sin embargo, estos objetos no son la realidad. Incluso estos objetos son representación de algo más. Por ejemplo, ven un árbol de madera. Entonces, pero eso no es un árbol real. O sea, simplemente han tallado el aspecto de un árbol. Y obviamente por la fogata que hay al fondo se proyecta una sombra. Ya, pero este objeto material tampoco es real. Para poder saltar de la doxa, que sería el plano de la sensibilidad, fíjate, esto de aquí tiene que ver con la sensibilidad. Hay que usar la razón, hay que dar un salto dialéctico, ¿ya? Para llegar a la episteme. Aquí encontramos la noesis y la dianoia. ¿Sí? En este orden, primero dianoia y después noesis. ¿Qué encontramos en la dianoia? En la dianoia están los objetos matemáticos.
que son los que dan sustento a los objetos materiales. Pero los objetos matemáticos, a su vez, dependen o derivan de los objetos ideales, ¿sí? Ahí está, que sería cuando el hombre que hemos soltado de la caverna lo obligamos a salir de la caverna y ahora ve las sombras ¿de qué? Ve la sombra de un árbol de verdad. Pero al ver la sombra, cree que la sombra es real hasta que logra ver el árbol real, ¿sí? Muy bien. Ahora, según Platón, en el plano de lo epistémico hay un plano superior. ¿Cuál? La idea del bien. La idea del bien está por encima de todas las demás ideas, ¿sí? Así, está por encima de todas las demás ideas e ilumina, así como si fuera el sol. Por eso acá está el símil del sol. Está iluminando a todo lo que viene atrás. Esa es la visión de nuestro amigo Platón, ¿ya? ¿Cómo hago, cómo hacía el salto? No te olvides, aquí hay un salto, ¿ya? Por si acaso vamos a ver si podemos sacar esto. Y ya está. El salto para poder llegar a uno y el otro, sí, sea a través de un salto dialéctico. Yo necesito el uso, yo necesito la razón para pasar de la doxa a la episteme, ¿sí? Muy bien. Listo. Entonces, esto sería Platón. Si han entendido Platón, Aristóteles es facilito, porque Aristóteles es todo lo opuesto. Si en Platón hay dos mundos, en Aristóteles hay un mundo, el mundo real. Y este mundo real está compuesto por la sustancia ilemórfica. Solo hay un mundo, ¿sí? Él habla del mundo real, que se compone ¿de qué? De sustancias ilemórficas. ¿Por qué se llaman sustancias ilemórficas? Porque están compuestas de materia, ile en griego, ¿sí? Hile, y forma, morfos, ¿sí? Ahí está. Eso vendría a ser lo primero que tenemos que tener en cuenta a nivel ontológico. La sustancia ilemórfica se compone de materia y forma. Ahora, esta materia y forma, en vista de que están en este mundo que es uno solo y no hay otro, entonces el mundo por sí mismo tiene que darse forma. ¿Sí? No podemos pensar de que hay un dios demiurgo que le da forma, porque recuerda, ¿por qué hay un dios demiurgo en el Platón adulto? Porque hay dos mundos, acá solo hay uno. Entonces, este mundo tiene que darse su propia esencia. Así es como aparece la teoría de las cuatro causas. Teoría de las cuatro causas. ¿Por qué tiene que tener la teoría de las cuatro causas? Recuerda, no hay demiurgo, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las cuatro causas de la sustancia ilemórfica? O sea, del mundo real, ¿ya? Por si acaso, para que no haya confusiones, el mundo real se compone de sustancias ilemórficas, ¿ya? Ojo, son sustancias, son plurales, ¿eh? No es que haya una sola, tampoco es el mundo de Spinoza, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las cuatro causas? Tenemos la causa formal, la causa material, la causa eficiente y la causa final, ¿ya? ¿Qué es cada una de ellas? La causa formal, por definición, es lo que hace que la cosa sea lo que es, ¿sí? Así, esa es la causa formal, es lo que hace que la cosa sea lo que es. En otras palabras, es la forma. En otras palabras, es la función propia. La función propia de la sustancia ilemórfica. ¿Sí? Ahí está, su función propia. Listo, se acabó. Eso es causa formal. Ejemplo, el ojo. El ojo, ¿por qué es ojo? ¿Qué? Entonces pregúntate, su causa formal, ¿qué es lo que hace que sea ojo al ojo? No es ser redondo, sino lo hace ojo el que pueda mirar, que pueda ver, a ver su forma y su función, mirar. Pero ¿cuál es la causa material? Allá, la causa material sería, es el sustrato, es el sustrato que se encuentra en la cosa, ¿sí? Que se encuentra en la cosa, ¿sí? Este sustrato obviamente es la materia, ¿sí? Y ya está, nada más. Por ejemplo, este caso, a ver, el ojo, ¿de qué se compone? De humor vítreo, retina, iris, etcétera, ¿no? O sea, hay todas sus partes, ya. Eso es la causa
Material es el sustrato que se encuentra en la cosa. Es el sustrato o lo subyacente en la cosa. Pero según Aristóteles, recuerda, materia y forma están unidas. Están unidas, no se separan. No es lógico para Aristóteles separarlas. Tú puedes quitarle la forma a algo, puedes quitarle la función propia a algo y que ese algo siga siendo ese mismo algo. No. Las cosas son en la medida que tienen su función propia. Yo no se lo puedo quitar. Más aún, si yo le quitase la función propia al ojo de poder ver, ya no es un ojo real. Pasa a ser en este caso, ¿cómo se llama esto? Una representación de un ojo o lo que pudo ser un ojo y ya está, quedó ahí, pero sigue teniendo una función propia. ¿Cuál sería la nueva función propia? Mostrar las partes anatómicas de un ojo, pero ya no es un ojo, ¿no? Ahí está. Sí, así que la materia y la forma no se pueden separar, pero la pregunta sería ¿cómo es que están unidas? Para esto viene la causa eficiente. ¿Qué es la causa eficiente? La causa eficiente es lo que hace, que lo que... Mira, va a sonar raro ya. Pero la causa eficiente es así. La causa eficiente es lo que conduce... No, está bien. Es lo que hace que lo que la cosa sea, ¿sí? Es lo que hace que lo que la cosa sea, ¿sí? Sea en el sustrato, ¿sí? Es lo que hace que lo que la cosa sea, ¿sí? Sea en el sustrato. ¿Qué significa esto? Que la causa eficiente permite que la forma esté en la materia, ¿sí? Esa es la condición. Permite que la forma esté en la materia. ¿Y cómo es posible que la forma esté? ¿No se supone que la forma no está separada? Lo que pasa es que esto que hace que la cosa sea, ¿sí? Es lo que hace que lo que la cosa sea, esto, lo que hace que la cosa sea, ya, sí, esto ya está en la cosa. ¿Y cómo se llama? Se llama potencia, ¿sí? Ojo. La cosa eficiente lo que permite es que la potencia del objeto se pueda manifestar, ¿sí? Por eso que dentro de la cosa eficiente viene la teoría del movimiento. ¿Qué encontramos en la teoría del movimiento? Número 1, entender que movimiento en Aristóteles es igual a ¿qué? A cambio, ¿sí? ¿Y cómo se da el movimiento? Según Aristóteles, el movimiento se da por el paso de la potencia al acto, ¿sí? Así, el paso de la potencia al acto. ¿Sí? Ahí está, paso de la potencia al acto. Donde qué cosa es potencia y qué cosa es acto. Fácil. Potencia es lo que puede ser, pero aún no es. ¿Ya? Y el acto es lo que ya es. Ejemplo rápido. Un huevo. ¿Ya? Un huevo es huevo en acto. ¿Ves? Es huevo, lo que ya es. ¿Qué cosa es el huevo? Es huevo en acto, ya es huevo. Pero ese huevo, ¿en qué puede convertirse? Allá hay que ver su potencia. Pues pregunta, ¿ese huevo puede convertirse en un PlayStation 5? No, no puede convertirse en un PlayStation 5. Entonces, no tiene esa potencia. Por lo tanto, no podemos atribuirle cualquier potencia a cualquier objeto. Cada objeto posee su propia potencia o sus propias potencias. Entonces, el huevo tiene la potencia de convertirse en gallina. ¿Por qué? Porque el huevo puede ser gallina, pero aún no es gallina. Profe, ¿por qué aún no es gallina? Porque es huevo, pues. ¿Ya? Profesor, ¿y la gallina? Ya, la gallina es gallina en acto. ¿Pero en potencia de qué? ¿Se puede convertir en huevo? O sea, la gallina puede decir, bueno, chao, amigas, y se vuelve huevo. No, ¿verdad? No puede ser huevo. Pone huevos, es cierto, pone huevos, pero no puede ser un huevo. Entonces, en el problema, ¿qué es primero? ¿El huevo o la gallina? Es obvio que primero es el huevo, ¿va? Porque el huevo tiene la potencia de convertirse en gallina, pero la gallina no tiene la potencia de convertirse en huevo, ¿sí? Claro, la potencia de la gallina es ser caldo, eso sí, o sea, nadie lo va a negar. La gallina tiene esa potencia, se convierte en caldo, puede convertirse en ají de gallina, picante de gallina, lo que quieras, pero esas sí son sus potencias, entonces su potencia es ser comida, ¿ya?
De ahí la comida tendrá su potencia, ¿no? De convertirse en algo más, ¿ya? Entonces, tener en cuenta esto del paso de la potencia al acto. Ahora, pero esto implica que haya algo que le dé movimiento. Ojo, esta idea de que todo sea por el paso de la potencia al acto es que la causa eficiente, ¿sí? La causa eficiente inicia el movimiento. Entonces, la pregunta sería, ¿quién sería la causa eficiente? A ver, ¿por qué Aristotle dice que el movimiento va de potencia a acto? Ah, claro. ¿Por qué va de potencia a acto el movimiento? Porque primero partimos de un acto que ya es, ¿sí? Aquí sería el acto, que es el huevo, ¿ya? Pero este acto contiene en su interior una potencia. Y es a partir de esta potencia que aparecerá el siguiente acto, ¿sí? No es que este acto se convierte en esto. Lo que se convierte en esto es la potencia. La potencia que está incluida en este acto se convierte en el acto 2. Por eso que el paso es de la potencia al acto y no del acto a la potencia. ¿Ya? El cambio, recuerden, movimiento aquí está, es cambio. ¿Ya? Movimiento es cambio. Entonces, lo que cambia es cierto, es el acto que está acá, pero en realidad lo que ocurre es que la potencia se actualiza. Así, la potencia se actualiza. Ahora voy a explicar lo otro. ¿Cómo es que el acto y la potencia cambian? O sea, ¿cómo la potencia pasa a ser acto? Ya. ¿Cómo era eso? Con la causa eficiente. O sea, si preguntamos, ¿qué hace que el huevo se convierta en gallina? No es la gallina, es el calor, ¿verdad? O sea, en este caso viene mamá gallina y empolla los huevos, ¿verdad? Entonces, es la acción del calor lo que hace que la potencia del huevo de ser gallina se convierta posteriormente en acto. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Entonces, hay una causa eficiente, el calor. Pero para que esta causa eficiente sea, tiene que haber un otro que genere dicha causa eficiente. En este caso es la gallina, se convierte en la causa eficiente del huevo a través del calor para que la potencia del huevo de ser gallina se logre y pase a ser acto propiamente gallina. ¿Ya? Entonces, acá hablamos de su causa eficiente. El traslado, el paso de la potencia acto implica una causa. Entonces, acá dentro de la teoría del movimiento, ¿sí? Donde se explica el caso de la potencia al acto, Aristóteles introduce su teología. ¿Sí? ¿Y qué dice Aristóteles? Pues que todo en cuanto es, ¿sí? Todo en cuanto es, ¿sí? Es causado por otro, ¿sí? Todo en cuanto se mueve, todo en cuanto se mueve es movido por otro, ¿sí? Por lo tanto, tiene que haber algo que mueva a todos, pero que no sea movido por otro, porque si no, no se podría explicar el origen del movimiento. ¿Cómo es que se mueven las cosas? Ya tiene que haber algo que mueva, ¿sí? Esa es la idea. Partimos de la premisa 1, ¿ya? Ni a nivel teológico, partimos de la premisa, ¿sí? Premisa 1, que sería todo en cuanto se mueve es movido por otro. Premisa 2, ¿sí? Premisa 2, ¿sí? El origen, ¿sí? Del movimiento tiene que ser algo, ¿sí? Tiene que el origen del movimiento no se obtiene por regresión al infinito, ¿sí? Ojo, esto es básico, esta premisa también es importante. No es que esto lo movió esto, y este lo movió y este fue movido por este, y este lo movió y así hasta el infinito. Para Aristóteles, esta premisa hay que tenerla en cuenta. No se obtiene el origen por regresión al infinito. Por lo tanto, llega a la siguiente conclusión. ¿Cuál es la conclusión en Aristóteles? Que tiene que haber algo que mueva a todos, pero nadie lo mueva a él, ¿sí? Por lo tanto, se entiende lógicamente que hay algo que mueve a todo, pero nada lo mueve a él, pero nada lo mueve, ¿sí?
Aquí es donde aparece la figura del acto puro, ¿sí? De acá se deduce que existe un acto puro, es decir, el origen del movimiento se da a partir de algo en acto puro, así, en acto puro. ¿Cómo es esto de acto puro, profe? Ya, ¿qué cosa era acto? Lo que ya es, ¿no? Entonces, tú no puedes decir que algo que aún no es inicie el movimiento, porque aún no es. Y para que sea, tendría que ser movido por alguien más. Por lo tanto, el acto inicial, el acto que desencadena movimiento, tiene que ser siempre acto. No puede dejar de ser acto. Entonces, hay un acto puro inicial. ¿Sí? Este acto puro, ¿sí? Ese algo, ¿sí? Ese algo que va a estar siempre en acto, va a ser un motor inmóvil. ¿Sí? ¿Por qué es un motor inmóvil? Porque es algo que mueve a todos, pero nada lo mueve a él. Él nunca cambia, ¿sí? Entonces acá aparece el primer motor inmóvil. Este acto puro, ¿qué cosa es? Este acto puro es el primer motor inmóvil. Primer motor inmóvil. ¿Y ese primer motor inmóvil quién es? Dios. ¿Ya? Acá está, Dios. Dios, pero ten cuidado, ¿eh? El Dios de Aristóteles, ¿cómo se llama? Noesis, noeseos. ¿Ya? El noesis, noeseos. ¿Por qué? Porque este acto puro inicia el movimiento y después no hace nada, pues. ¿Qué hace? Se contempla a sí mismo. Conocimiento, noesis, conocimiento que se conoce a sí mismo. Y ya está. Entonces, como que él llega y ve todo el mundo, ya está listo. Ven como, imagínense el mundo como fichas de dominó. Entonces está el acto puro ahí, como que, y como él mueve, entonces él mueve la primera fichita de dominó. Y luego solito se sigue cayendo todo. ¿Y él qué hace? Contempla, mira, conoce, se reflexiona, se piensa, sigue mirando y las fichas siguen cayendo. Este Dios ya no interviene en el mundo, ¿sí? ¿Me dejo entender? Este Dios ya no interviene en el mundo, no hace algo en el mundo. Por eso es que aquí vemos la primera gran distinción teológica entre Platón y Aristóteles. Porque para Platón, Dios, el demiurgo, ¿sí? Hace algo en el mundo, está siempre creando. En Aristóteles eso no tiene ningún sentido. ¿Por qué no puede haber un demiurgo? O sea, Aristóteles prueba que Dios no existe, ya al decir de que no hay alguien que crea. Pero, profesor, ¿pero cómo va a decir que Dios no existe si luego admite por acá que acá hay un Dios? Ya ten cuidado y por eso es importante tener en cuenta a las figuras de Platón y Aristóteles. Lo que ocurre es que cuando alguien niega la existencia de Dios, realmente no la niega. Lo que hace es negar el atributo que se le da a Dios. En este caso, Platón le dio como atributo a Dios, ¿qué cosa? La de crear. ¿Qué hace Aristóteles? Demuestra que ese Dios no puede ser, porque solo hay un mundo. Y si solo hay un mundo, ya no puede haber un Dios que cree cosas. ¿Viste? Elimina automáticamente la existencia de dicho Dios, pero como atributo de él. O sea, si hay una divinidad o hay algo superior o algo anterior a las cosas, no puede ser un demiurgo, porque no puede ser que cree cosas, pero sí puede ser esto. ¿Viste? Ajá, así que tener en cuenta cuando alguien te diga que Dios no existe, que es ateo y demás, escucha bien su argumento y te vas a dar cuenta que no logra negar ya la existencia de Dios propiamente, sino más bien un atributo que se le ha dado a aquella idea suprema. Me dicen, profe, a ver, ¿el caldo de gallina es la potencia de la gallina? Claro, es su potencia, eso sí. Wilber me dice, a ver, ¿y aquel primer motor inmóvil no se considera como un dios? Claro, acá está, claro que sí. En Aristóteles ese es un dios, aquí está. Es el noesis noeseos, ¿sí? Ojo, ¿ya? Obviamente que sí, obviamente que Aristóteles plantea un dios, pero tengan en cuenta que no están hablando, son griegos, no están hablando de un dios como el dios católico, el dios cristiano, el dios judío, no. Su concepto de Dios
hace referencia a aquello que es anterior al mundo y da sustento al mundo, ¿ya? Santo Tomás, por ejemplo, cuando él escribe la Suma Teológica en la primera parte de la Prima Pars, ¿ya? El artículo 1, objeción 2, ¿qué dice ahí nuestro amigo Santo Tomás? Perdón, objeción 2 no, respuestas a las objeciones 2. Él dice que todo aquello en cuanto existe es conservado, ¿no? Entonces habla de un Dios, que sería, en este caso, la visión católica, Jehová, ¿sí? Que es un Dios que más que crear, conserva el mundo. El mundo ya existe. Recuerda que Santo Tomás es una figura extraña en el cristianismo, ¿ya? El Dios no crea, Dios conserva el mundo a través de las leyes. Él es el sustento de las leyes. Exacto, muy bien. Dios no es creador, pues muy bien, perfecto, perfecto. Igual, esa también es la interpretación de Aristóteles, ¿sí? No hay nada que se cree, el mundo ya está creado. O sea, mejor dicho, ni siquiera está creado, simplemente el mundo está. El mundo está y ya. Está ahí la materia y la forma, están ahí. Lo que tenemos que ver en Aristóteles es que hay algo que inicia su cambio, que hace que los cambios se vayan dando, que hace que se dé el movimiento, pues, en este caso, el acto puro. Dios noesis, noeseos, aristotélico. ¿Sí? Muy bien. Muy bien, muy bien. Entonces, listo. Eso sería lo que tenemos que saber de la ontología, que es bastante, ¿no? La ontología aristotélica. ¿Sí? Ahí está. Comparada con la platónica, pues es un chiste Platón, ¿no? Listo. Claro, obviamente, San Agustín es súper diferente a Santo Tomás, porque San Agustín no parte de Aristóteles. San Agustín parte ¿de quién? De Platón. Sí, recuerden que San Agustín, cuando en su búsqueda de la verdad pasa por el donatismo, el maniqueísmo, etcétera, llega al final al cristianismo. Y el cristianismo, en la época en la que San Agustín conoce a los cristianos, el cristianismo seguía los cánones de la escuela neoplatónica. En este caso, lo planteado por Teón y Plotino. Entonces, en vista que seguían a ello, indirectamente seguían a Platón. San Agustín va a conocer más profundamente a Platón y junto con Lactancio se establece pues que Platón y Plotino eran cristianos que no conocieron a Cristo, ¿ya? Pero es una cuestión muy diferente y tienes toda la razón. San Agustín tiene una visión muy distinta de lo que es el concepto de creación del mundo, por eso a San Agustín él va a añadir el concepto de creación ex nihilo que no plantea Santo Tomás, ¿ya? Muy bien, listo. Sigamos. Ahora, como se habrán dado cuenta, solo hay un mundo, no hay dos. Por lo tanto, se entenderá que el hombre ya no es una dualidad. ¿Qué es el hombre? Bueno, Aristóteles dice, el hombre, ¿sí? El hombre es y acá dividimos la respuesta, es un animal racional y es un animal político. ¿Qué significa que sea un animal racional? Pues tiene pensamiento y tiene voluntad, ¿sí? ¿Y por qué es un animal político? Porque vive en comunidad, así, vive en comunidad, vive en polis, en comunidad, en polis, vive con otros y eso lo hace ser hombre, ¿ya? Ahí está, animal racional, animal político. Si quieren ser más específicos y seguir la taxonomía de Aristóteles, género animal, especie racional, ¿no? ¿Recuerdan? Taxonomía aristotélica, género animal, especie político, ¿ya? Muy bien, sigamos. Nociología, como ya no hay otro mundo del cual yo tenga conocimientos, entonces el hombre, ¿cómo nace? El hombre nace tabula rasa, ¿sí o no? Ojo, esto es importante tenerlo en cuenta. Esto es un dato antropológico. El hombre nace tabula rasa. El hombre nace tabula rasa. ¿Sí? ¿Qué significa el concepto tabula rasa? Mente en blanco, mente vacía. ¿Sí? Mente vacía. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, el conocimiento ya no puede ser por reminiscencia. Entonces, ¿qué dice Aristóteles? El conocimiento se da a través, ¿sí? A través de los sentidos y se organiza en la razón o lo que él llama el entendimiento, ¿ya? Los que ya estén más adelantados en los temas sabrán que esto es lo que va a copiar y pegar ¿quién? Kant.
Kant va a decir la misma cosa, ¿no? El conocimiento empieza en los sentidos, pero termina en la razón. Ahí está. Por eso que la teoría de Aristóteles no es empirista. La teoría de Aristóteles es intelectualista. Él defiende el llamado intelectualismo noseológico. ¿Ya? Noseológico. Ya, así que ya saben, no confundir, ya tener cuidado con errores de interpretación. Él es intelectualista. Es Kant súper cercano a él, ¿ya? Por si acaso. Él no es empirista. Si lo afirmas, estás... No, ahí nomás, no quiero renegar, ¿ya? Entonces, tengan en cuenta, es intelectualista, ¿ya? ¿Y con dónde encontramos su mayor fuente, su mayor fuerza? En su frase que está en la metafísica, libro alfa, y también lo encontramos en la física, ¿ya? ¿Qué dice él? Dice lo siguiente, nada hay en el entendimiento que antes no haya pasado por los sentidos, ¿sí? Ahí está. Listo, nada en el entendimiento, ¿no? Aunque la traducción, por si acaso, acá, la que tenemos del griego, también dice nada hay en el intelecto, ¿sí? Que sería la traducción más acorde, ¿no? Porque habla de un logos, ¿no? Es en el logos, en el intelecto, ya, donde se va a interpretar lo que ocurre en los sentidos. La palabra entendimiento, es más bien la traducción que hace John Locke, ya. John Locke usa esta expresión, ¿sí? Ahí está. John Locke toma esta expresión, pero no la entiende. Ojo, no la entiende en el sentido aristotélico. La entiende completamente, ¿no? Se da cuenta de que la razón no puede saber nada si no es por los sentidos. Entonces, el conocimiento se ve en los sentidos. Así lo entiende John Locke, pero eso no es Aristóteles. Aristóteles diría, la razón no tiene nada, obvio, no tiene nada. Es en los sentidos en donde yo conozco las cosas. Entonces, los sentidos primero adquieren información y luego mi razón lo ordena. Eso es Aristóteles. John Locke dice, no, los sentidos ya tienen conocimiento. Lo que capté, eso ya es conocimiento. La razón simplemente le va a dar forma, luego lo va a convertir en ideas simples y de ahí sacará ideas compuestas, ¿sí? Aristóteles dice lo mismo. Él dice, el intelecto activo toma lo que capta, ¿no? Lo sensorial, luego se lo manda al intelecto pasivo. El intelecto pasivo ordena y crea ideas simples e ideas compuestas. Es lo mismo. La única diferencia entre John Locke y Aristóteles es que para John Locke el conocimiento ya es conocimiento desde los sentidos, mientras que en Aristóteles el conocimiento recién es conocimiento en la razón, en el intelecto humano, ¿ya? Esa es la diferencia para no confundir intelectualismo noseológico aristotélico con empirismo inglés de Locke, ¿ya? Muy bien, listo. Psicológicamente, obviamente, tampoco se puede hablar de funciones del alma porque no hay un carro al lado, alegórico como en Platón. Entonces, acá él habla de una clasificación de las almas. Clasificación de las almas. ¿Y por qué? Porque aquí Aristóteles entiende que el alma es la forma. Alma es forma, o sea, el alma es la función propia. Por lo tanto, cada ser vivo tiene su alma. Por eso él va a hablar de un alma vegetativa, ¿sí? Alma vegetativa, de un alma sensitiva y un alma racional. Cada una de ellas relacionadas obviamente con algún ser vivo automáticamente, ¿sí? Vegetativa para las plantas, ¿por qué? Porque su alma tiene la función de ¿qué? De crecer y nutrirse, aparte de nacer y morir, ¿no? Crecer y nutrirse. La de los animales, ¿por qué es sensitiva? Porque les permite crecer, nutrirse, moverse y recordar. Ah, mira, apareció el recuerdo en esta. Mira, Platón, Aristóteles, sin ser Pavlov, ya sabía que los animales podían condicionarse, por ejemplo, ¿ya? Porque recordaban las cosas, iban asociando. Y el último, el hombre animal racional, crecer, nutrirse, moverse, recordar, pensar y tener voluntad, que sería lo que lo define como hombre, y habíamos puesto por aquí, racional, pensamiento y voluntad. Sí, ahí está. Listo. Hace, profe, ¿y de aquí saca alguna clase social? No, porque no es Platón, así que ahí muere todo. Obviamente su psicología es mucho más amplia, casi no va a dar tiempo, ya, porque no estamos en el curso de psicología, pero sí recordé, lo voy a poner por acá, él es el padre de la psicología precientífica.
Ya, eso sí. Escribe la obra a partir de su libro Peripsique. Ya, Peripsique, o Tratado sobre el alma. ¿Ya? Donde explica la clasificación, su desarrollo, algunas otras cualidades, habla de la entelequia, ¿sí? Así dice un montón de cosas. Pero algo curioso es que Aristóteles nunca léete todo el libro Peripsique y nunca, nunca, nunca afirma si el alma es mortal o inmortal. ¿Esto por qué es importante tenerlo en cuenta? Porque en la Edad Media, ¿sí? Se van a pelear ¿quiénes? Se van a pelear Maimónides, Averroes y posteriormente Santo Tomás de Aquino acerca del tema de la inmortalidad del alma. ¿Ya? Maimónides va a decir el alma se muere. Averroes va a decir, no lo sé, no me queda claro la traducción que hemos hecho del griego, no sé. Entonces como que lo deja ahí, como que va más del lado de Aristóteles. Y Santo Tomás dice, no, clarito, en su obra dice que el alma es inmortal. Pero ya son interpretaciones que van a llevar a un problema que hasta ahorita tenemos en metafísica. ¿El alma es mortal o inmortal? Cuando decimos, ¿quién planteó el problema? Ah, fue Aristóteles. Vamos a leerlo su libro. Y Aristóteles es un troll, pero enorme. ¿Por qué? Porque en las primeras páginas dice, bueno, muchacho, vamos a hablar del alma. Y bueno, una de las preguntas que suele hacer la gente es si el alma es mortal o inmortal. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces tú dices, wow, qué chévere. Sigues leyendo, vas leyendo, te comes como 400 páginas leyendo todo, se acaba el libro, llegas a la portada, llegas a la parte trasera y nunca te dijo si era mortal o inmortal. ¿Ya? Por si acaso, a tener en cuenta. No, el primer troll sería Sócrates, a través de Platón. Pero bueno, ahí está. Así que sí, Aristóteles nos timó, nos estafó, nunca nos dijo si era mortal o inmortal, pero desencadenó todo un problema metafísico en la Edad Media. ¿Sí? A nivel político, él también va a hablar de clases sociales, igual que Platón. Va a hablar de la clase alta, aquella que sabe mandar, ¿sí? Así, sabe mandar, pero no sabe obedecer. Sí. Por lo tanto, dice Aristóteles, un gobierno basado en solo gente de clase alta no sirve. ¿Por qué no sirve? Porque impondría leyes que ellos no respetarían. Mira nuestro país cómo está, ¿no? Ahí está. Siguiente, clase baja. La clase baja puede gobernar según Aristóteles. Vamos a ver. La clase baja, esta de aquí, según Aristóteles, sabe obedecer, pero no sabe mandar. Por lo tanto, si le preguntan, oye, ¿y estos pueden gobernar? Aristóteles diría, no, pues ¿cómo van a gobernar? Si tú los pones en el gobierno, no van a saber qué leyes poner, porque ellos saben reclamar cosas, pero no saben ordenarlas. ¿Ves? Entonces, su profe, entonces ahora ¿qué hacemos? Ni este ni este. Allá, pues para eso está la mejor clase según Aristóteles, que sería la clase media. ¿Qué hace la clase media? Sabe mandar y obedecer. Voy a repetirlo solamente para reiterar el concepto de saber. ¿Ya? Sabe mandar y sabe obedecer. Entonces, sería la mejor clase porque ésta sabría establecer las normas, parámetros y leyes y al mismo tiempo se sometería a ella misma. ¿Sí? Esa es la clase media, la mejor de las clases según Aristóteles. De aquí derivamos, por ejemplo, su concepto de sistemas de gobierno. Vamos a ver, sistemas de gobierno. ¿Ya? A diferencia de Platón, él no va a plantear una línea, plantea 3 líneas de gobierno. Tenemos por un lado lo que él llama los gobiernos puros, ¿sí? Gobiernos puros, y del otro lado estarían los gobiernos degenerados. ¿Ya? Pero a ver, mejor lo voy a poner de esta forma, ¿ya? A ver. Por un lado, coloca a la monarquía como un gobierno puro, ¿ya? De ahí va a colocar también a la aristocracia y a la república, ¿sí? Así. Son los mejores sistemas de gobierno. ¿Y por qué? ¿Qué los caracteriza? Es que en los 3 gobiernos, ¿sí? Los que gobiernan son intelectuales, son sabios. En la monarquía, uno solo es sabio y ese gobierna toditos.
Acá unos pocos y son virtuosos y gobiernan y son unos cracks gobernando. Y en la república, que es el mejor de todos, porque aquí toda la población, todos son intelectuales y todos son virtuosos. ¿Ya? Sin embargo, esto puede degenerarse. ¿Cómo? La monarquía se puede generar en tiranía, ¿sí? La aristocracia se degenera en oligarquía, ¿sí? Y la república se degenera en democracia. ¿Sí? Ahí está. Esos serían entonces los sistemas de gobierno degenerados, ¿no? Entonces, a esto, yo creo que no lo puedo separar. Vamos a ver si por aquí me deja. No, no me deja. Bien, entonces vamos a hacer esto. Entonces, aquí él va a hablar de gobiernos puros, ¿sí? Gobiernos puros, ¿ya? Que serían la monarquía, la aristocracia y la república. Y también va a hablar de gobiernos degenerados, ¿ya? Que serían los opuestos que te acabo de explicar. La tiranía, la oligarquía y la democracia, ¿sí? La monarquía degenera en tiranía, la aristocracia degenera en oligarquía y la república degenera en democracia, ¿sí? A ver, para que luego lo puedan tener, en orden. Y ya está, ¿sí? Así van degenerándose, ¿sí? Se degeneran. Esos serían los sistemas de gobierno de acuerdo con Aristóteles. Ahora, ¿qué también plantea Aristóteles? Habla de lo que conocemos como la esclavitud. Plantea una justificación de la esclavitud. A propósito de lo que me habían mencionado hace un rato. ¿Qué dice Aristóteles? Así. Unos han nacido para mandar y otros han nacido para obedecer. Y listo. Si no te gusta, chao. Así es Aristóteles, así de frío. ¿Ya? Unos han nacido para mandar y otros han nacido para obedecer. Sin embargo, ten cuidado. Cuando dice nacidos para mandar y cuando dice nacidos para obedecer, ¿a qué se refiere? En la política, nacidos para mandar, los griegos, nacidos para obedecer, los bárbaros. ¿Ya? Así, griegos y bárbaros. Esta tesis, ¿quién la va a repetir luego? Ginés de Sepúlveda. Ginés de Sepúlveda dirá, ¿quiénes han nacido para mandar? Los españoles. ¿Quiénes han nacido para obedecer? Los bárbaros, las bestias. ¿De quiénes? De los indígenas, pues de los indios que acaban de encontrar en América. Ajá. Esta es la tesis que va a utilizar Ginés de Sepúlveda. Bien, es la justificación de la esclavitud. Listo. A nivel ético, acá Aristóteles sí es abrumante lo que va a plantear. Partimos de la siguiente tesis. Todo hombre, sí, se orienta hacia la felicidad. Se orienta hacia la felicidad. Todo hombre busca ser feliz. Todo hombre se orienta hacia ello. Buscamos siempre constantemente ser felices. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, para esto él propone dos estilos de vida, ¿no? Por un lado está el bios teoréticos, así, bios teoréticos y el bios prácticos. Así, prácticos y teoréticos. Que sería el estilo de vida teórica y el estilo de vida práctica. El estilo de vida práctica es el más común, es el más sencillo, es el más simple. Implica convivir con los demás, implica convivir con los demás en armonía. ¿Sí? Ahí está, es el bios prácticos. Que sería, pues, tú siendo feliz, trabajando, estudiando, ganando tu plata, viviendo con comodidades. Ese sería el estilo de vida que te lleva a la felicidad. Pero Aristóteles plantea un estilo de vida que es superior a este. Según Aristóteles, el bios prácticos es el más complejo, es el mejor. Vamos a colocarlo como lo plantea él, ¿no? Es el mejor. ¿Y por qué? Implica la contemplación y autocontemplación. Por eso decía Aristóteles, el hombre realmente feliz se ha convertido o bien
en algo que ya no es un hombre o se ha convertido en un dios. ¿Por qué? Porque ¿quién contemplaba y se autocontemplaba? Acá está. El noesis noeseos. ¿Qué significaba noesis noeseos? Por si acaso lo pongo por acá. Conocimiento que se conoce a sí mismo. Según Aristóteles, ¿sí? El hombre plenamente feliz se convertiría en un dios. Cualquier cosita, revisar la Ética a Nicómaco, el libro 13. ¿Ya? Ahí explica mucho más ampliamente, obviamente, ¿no? Este concepto del mejor estilo de vida. Así que, según Aristóteles, obviamente, si tú eres, bueno, pues, ¿qué te puedo decir? No filósofo, con esto está bien, pues, ¿no? Busca tu platita, estudia tus cositas, ¿no? Pero si eres superior, según Aristóteles, irás a la contemplación, reflexión, filosofía y te convertirás en una divinidad, según él. También añade otros conceptos. Ya, para esto tenemos el concepto de prudencia. Habla de, así, prudencia, que en griego sería, nos lleva al concepto de phronesis, que se refiere a la elección del justo medio. ¿Sí? Esto implica la elección del justo medio. O sea, la persona prudente no elige la mitad, tampoco va a los extremos, elige el justo medio, ¿sí? Evita los extremos. Evita los extremos. El justo medio sería, por ejemplo, a ver, pasas por la calle y una persona te dice una colaboración, ¿no? Te pide una colaboración. No sé, pues, ¿no? Tú tienes ahí en tu bolsillo 35 soles. Entonces, ¿qué haces? ¿Le das 0? ¿Le das todo? ¿No le das la mitad? ¿Cuánto debes de darle? Aristóteles diría, actúa con prudencia, busque el justo medio. Quizás en ese rato esos 35 soles son para que pagues y son exactos. ¿Le puedes dar? No, porque no tienes para darle. Porque ese dinero, a pesar de que está en ti, ya no es tuyo. Está destinado para otra cosa. ¿Me dejo entender? Si vamos a colaborar, pues podemos colaborar a partir de algo que es. Sí, es interesante cómo lo plantea él. Entonces, ahí no te has ido a un extremo, no le has decidido no dar, perdón, no has decidido no darle porque no quieras darle, sino porque no puedes. Ahora, si tú tuvieras 35 soles que te sobran, deberías darle todo o nada. En este caso, Aristóteles diría el justo medio. Piensa, ¿qué más puedes hacer con ese dinero? Profe, no, yo quiero todo para mí. Ah, eres un egoísta y eso es ser injusto. La injusticia es ir a los extremos, según Aristóteles. ¿Ya? Entonces hay que buscar siempre la prudencia. Epistemológicamente, él divide 3 ciencias. Habla de las ciencias teóricas o teoréticas. Ciencias teoréticas. Habla de las ciencias prácticas y las ciencias poéticas. ¿Ya? Así, ciencias poéticas. Las ciencias teoréticas, ¿cuáles son? La física y la metafísica. ¿Cuál es la función de estas ciencias? La contemplación. Nótese, esto es importante, ¿ah? Importante. Cuando Aristóteles habla de la física, no habla de hacer experimentos. Esa cosa la inventó Francis Bacon, esa cosa la inventó la filosofía moderna, la ciencia moderna del siglo XV. ¿Ya? La física de la que habla Aristóteles es una física de contemplar el mundo. No tenemos por qué intervenir en el mundo ya está ahí, ¿qué le vas a hacer? Es curioso, ¿ah? ¿Ya? Metafísica y metafísica, contemplación. Las ciencias prácticas tienen que ver con la acción, ¿sí? La acción moral. Y la acción moral puede ser en privado, ¿sí? En privado, o puede ser en público. Si es en privado, hablamos de la ética, y si es en público, hablamos de la política. ¿Sí? Y las ciencias políticas, poiesis se refiere a las artes, ¿sí? Acá hablamos de las artes, las manualidades, las artesanías, ¿no? Aquí podemos encontrar cualquier tipo de técnica, ¿sí? Las técnicas que se te ocurran. Podemos colocar aquí también a la poética, podemos hablar de la retórica, ¿sí? Etcétera. Pero anterior a todas ellas, empecemos lógicamente, anterior a todas ellas, está ¿quién? Está anterior, voy a colocarlo aquí, anterior a todas las ciencias está la lógica. ¿Qué es la lógica?
La lógica es una propedéutica. ¿Qué significa propedéutica? Es una ciencia que nos prepara para que hagamos esto. Iríamos entonces de abajo hacia arriba. Lo primero que hay que hacer, lo segundo, tercero y cuarto, que sería lo más superior, lo más elevado, ¿sí? Las teoréticas. Listo. Entonces, muchachos, eso sería nuestro resumen de Aristóteles y de Platón. Y ya está. Lo último, ya para cerrar, son lo que conocemos como las escuelas socráticas menores, ¿no? Vamos a escribirlas por aquí rapidito. Bien, aquí, las llamadas escuelas helenísticas. Cuando hablo de escuelas helenísticas, esto es bastante sencillo. Aquí encontramos, en orden de aparición, al cinismo, ¿sí? El epicureísmo, el estoicismo, el escepticismo, por último, el neoplatonismo. Todas ellas tienen un fin. ¿Cuál es? Encontrar la felicidad. Quieren enseñarnos cómo ser felices. Así que vamos a hablar, obviamente, de un representante. ¿Sí? Un representante. Vamos a hablar de lo que sería el lema principal, ¿ya? Y un aporte extra. Vamos a ver. Y ya está. Entonces, a ver. Principal representante de la escuela cínica. Aquí encontramos a Diógenes de Sinope. ¿Sí? Diógenes de Sinope. ¿Cuál era la propuesta de los llamada escuela de los perros, ¿no? Es vivir conforme a la naturaleza. Así, vivir conforme a la naturaleza. ¿Tienes frío? Pues ¿para qué te compras una casa con una chompa? Usa una sábana, ¿no? Una mantita, algo, ¿no? O sea, ¿por qué usar moda? Él proponía, su aporte más importante es el rechazo a las convenciones sociales, ¿sí? Así importa, rechazo a las convenciones sociales. También practicó las chanzas. ¿Qué son las chanzas? Son respuestas sarcásticas. Sí, así, respuestas sarcásticas. Lo principal aquí es el rechazo a las convenciones sociales. Para Diógenes, si realmente quieres ser feliz en este mundo, deja de depender de lo que dice el resto. Ojo, así sea el mismo Alejandro Magno, que a ti te valga el mundo, según Diógenes, porque total hay que ser felices, ¿no? Listo, yo quiero andar calato por el campo, pues ¿qué hago? Pues lo hago, ¿no? Y ya está. Oye, pero lo prohíbe la ley. Diógenes diría, yo soy feliz. Esa es la idea. ¿Sí? Hakuna Matata. Ese es el concepto principal en Diógenes, ¿no? Esta frase tupí guaraní, ¿no? Hakuna Matata. Vivir sin preocuparse. Sigamos. Epicureísmo. Aquí encontramos, obviamente, a Epicuro de Samos. Por si es que alguien por ahí me dice, profesor, ¿no sería hedonismo? La respuesta es sí y no, ¿ya? Sí, ¿por qué? Porque el epicureísmo es una subrama del hedonismo. Y no porque la teoría de Epicuro no es el único hedonismo que hay. Así que se responde automáticamente porque sí y no, ¿ya? Habían otros hedonismos, por ejemplo, tenemos el megarismo, ¿no? De Aristipo de Megara. Bueno, seguimos. ¿Cuál es el lema o la frase que tendríamos que tener en cuenta para recordar a los epicúreos? Bueno, sería disfrutar el placer, evitar el dolor. Así, disfrutar el placer y evitar el dolor. No, claro, obviamente, hay más. Está la escuela sirenaica, está la escuela de Fedro, está la escuela,
¿Cómo se llama? Eleuerítrica. O sea, hay más, hay un montón de escuelas. ¿Por qué no se mencionan? Que sería una excelente pregunta, ¿no? Porque estamos hablando de las escuelas helenísticas. Cuando me hablan de, por ejemplo, la escuela de Megara, la escuela cirenaica, la eleuerítrica, la fedónica, la escuela de Crotona, o sea, todas las otras escuelas que hay son las que llaman escuelas socráticas menores, ¿sí? Que no se toman en cuenta, ¿ya? Por ahí San Marcos ya preguntó por los cirenaicos y los megáricos, ya ha preguntado antes, pero te ha dado todo lo que tienes que saber, o sea, no es una pregunta en función a qué dijo tal, no, o sea, lo ha preguntado, pero lo ha hecho dándote un texto, ¿sí? Porque tiene que hacerlo así. En filosofías es más previsible tipos de preguntas porque, bueno, o sea, unas sabemos cuáles son vinculadas a especialidad y cuáles de dominio público, por decirlo así. ¿Ya? Entonces, sí, el epicureísmo, como digo, el hedonismo es enorme, hay muchas subramas. La que nos interesa a nosotros es la de Epicuro de Samos. ¿Cuál es su aporte? Número uno estaría la distinción de los placeres, ¿sí? La distinción de los placeres, que se dividen en dos, placeres de reposo y placeres de movimiento, ¿sí? Placeres de movimiento. ¿Ya? Los placeres de reposo serían, por ejemplo, la amistad y la sabiduría. ¿Sí? ¿Y por qué se llaman de reposo? Porque no necesito otros para, o sea, no tengo por qué volver a satisfacerlos, ya están satisfechos. Y de los dos, el mejor es la sabiduría. ¿Por qué? Porque siempre puedo saber más. Así que es un placer siempre constante, ¿ya? Permanente. De movimiento no, porque estos se satisfacen una vez, dejan de estar, luego reaparecen y otra vez hay que satisfacerlos y así están siempre moviéndose, reapareciendo. Acá estaría, por ejemplo, comer, beber, dormir, etc. ¿Sí? Bien. Por otro lado, también otro aporte del epicureísmo es que el sabio, ¿no? El concepto de sabio. Cuando hablamos del sabio, recuerda, sabio es aquel, ¿sí? Es aquel que discierne los verdaderos placeres de los falsos placeres. ¿A qué se refiere con esto? De que según Epicuro, ya existen placeres que podríamos decir tranquilamente, oye, yo quiero eso, pero diría Epicuro, sí, pero a la larga te va a traer dolor, entonces es un falso placer. Y tú, si eres sabio, sabrás discriminar cuáles son esos verdaderos placeres, ¿sí? Y aquellos falsos, ¿ya? Un verdadero placer es aquel placer que disfrutado ahora, pues no me genera problemas a futuro. Por ejemplo, disfrutar estudiando, ¿ya? Pero, por ejemplo, ahorita disfrutar e irte a una reunión con tus amigos en una super megatono con toda tu promoción del colegio, todas las secciones A, B, C, D, F juntos, ¿es placentero? Claro, pero a la larga te va a traer un dolor enorme si te contagias. ¿Me dejo entender? ¿Ya? Entonces ahí está. ¿Sí? Porque eso te vuelve sabio. ¿Y por qué tenemos que hacer esto? Allá, porque evitando el dolor y disfrutando el placer, lograremos la ataraxia. ¿Sí? Se logrará la ataraxia. ¿Qué cosa es la ataraxia? Es la imperturbabilidad del alma. ¿Sí? Y así, imperturbabilidad del alma. Esa misma línea la va a plantear el estoicismo. Su representante, obviamente el más conocido, Zenón de Sitio. También hay más, ¿no? Pero el más representativo será Zenón. ¿Cuál es la propuesta de Zenón? Obviamente la frase que principalmente nos interesa es la de la resignación al destino. Pero no hay que olvidar que la propuesta de los estoicos también hace referencia a lo que había planteado Diógenes. O sea, los estoicos repiten el mismo esquema de vivir conforme a la naturaleza. ¿Sí? La propuesta estoica recupera lo planteado por Diógenes. Vivir conforme a la naturaleza sería el segundo esquema
a tener en consideración, ¿sí? Vivir según la naturaleza, ¿sí? Ahí está, resignación al destino y vivir según la naturaleza, ¿sí? O sea, tienes que aceptar lo que te tocó, pero no esta resignación no hay que entenderla como un, su pobre de mí, me tocó esto. No, la propuesta de Zenón es que aceptes y salgas airoso de ello. Esa es la propuesta de él. Sus aportes número 1 tendríamos la clasificación de las ciencias, ¿sí? La clasificación de las ciencias, ¿sí? Aquí tendríamos a la física, ¿sí? La lógica y la ética, ¿no? ¿Qué cosa nos plantea él en las tres? Fácil, nos enseña de que el dejar de lado las leyes, el dejar de lado las leyes, ¿sí? Genera desorden, ¿sí? Genera desorden, es decir, injusticia. Imagínense un mundo donde la gravedad deja de ser gravedad. Punto, un desastre total, ¿sí o no? O la lógica, ¿no? Imaginemos que en algún punto ya no podemos hilar oraciones con sentido. Nadie se entendería, ¿ves? Desorden, injusticia. Y la ética, obviamente, si faltamos a las normas, pues en este caso se comete injusticia automáticamente. ¿Esto para qué sirve? Profe, ¿para qué sirve esta idea? Para reforzar que debes resignarte al destino, pues no puedes hacer algo en contra de él, ¿ya? ¿Qué más plantean los estoicos? Bueno, hay que entender también el concepto de apatía que viene del estoicismo romano. Ya, por si acaso, el estoicismo romano introduce el concepto de apatía, que es el cultivar la razón para no caer en los vicios de la pasión, en los vicios de la pasión. ¿Cómo es esto? Ya, la propuesta de los estoicos romanos como Séneca y Marco Aurelio parten de entender, número uno, que a ver, si algo malo me ha pasado, de nada sirve que me ponga a llorar porque el tiempo no va a volver atrás, ¿sí? Si algo bueno me ha pasado, de nada sirve alegrarme porque, pues, ya pasó, pues. Y si pasó es porque, bueno, o sea, hubieron condiciones que se dieron para que ocurra eso bueno, ¿ya? Así que la propuesta de los estoicos romanos, ¿sí? Es esta, apatía. Sin embargo, no hay que dejar de lado que Zenón de Cito también, al igual que Epicuro, ¿sí? Buscaban la ataraxia, ¿sí? Ojo, ambos. La ataraxia, según los estoicos, se logra a través de resignarnos al destino, aceptar lo que nos tocó vivir. Por último, bueno, ya para acabar con estos dos, a nivel del escepticismo, encontramos a Pirrón de Elis. Pirrón va a sostener que no existe forma de acercarnos a la verdad, no hay un criterio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues abandonar toda búsqueda de la verdad, ¿sí? Esa es la propuesta en Pirrón. No hay forma, ¿sí? Dice él, la verdad, perdón, suspender el juicio, así, suspender el juicio. Si queremos ser felices, hay que suspender el juicio. ¿Cuál es su aporte o cuál es lo más importante? A ver, Wilmer me pregunta, profe, si se debe aceptar el destino, ¿cómo se puede salir airoso? Ah, ya. Un ejemplo sería, a ver, ahorita estamos en pandemia, no podemos salir de casa y muchas empresas pues se han visto afectadas por todo lo que está pasando. Entonces, Zenón de Sitio diría, tú no puedes hacer nada contra eso. Entonces, ¿qué te corresponde hacer? Buscar estrategias para desenvolverte en la nueva normalidad. Debido a que ya nadie puede salir y nadie puede llegar a tu centro de trabajo, tu centro de venta, pues abre, por ejemplo, tu tienda virtual. En este caso, ¿estás rechazando tu destino? No, lo has aceptado. Aceptas que es la nueva normalidad y utilizas esta nueva estrategia para salir airoso. ¿Viste? Y así logras la calma. No te agobias por lo que está pasando. Con mucha gente que se desespera, ¿no? Pues ahí está.
Para eso obviamente hay condiciones que tienen que darse previamente, ¿no? Obviamente que sí. Muy bien. Entonces, claro, obviamente, porque recuerda que todas estas doctrinas éticas tienen como fin, ¿qué cosa? Lograr la felicidad. Así que no es que sea, ay, pobre de mí en el estoicismo. No, no, no. Yo puedo alcanzar la felicidad. Recuerden, todas estas doctrinas buscan la felicidad y nos dan estrategias para hacerlo. Solo que el estoicismo sería el que aparentemente es medio fatalista porque te dice que tienes que aceptar el destino como te tocó. ¿Sí? Ahí está. Claro, por eso se logró esa como ética pesimista, porque recuerda que el hablar de pesimismo, ¿qué significa? Pesimismo es entender que el mundo es y no puede ser cambiado por acción del hombre. Es el pesimismo. Y recuerda que el máximo exponente del pesimismo es Schopenhauer. Ya Schopenhauer en su obra El mundo como voluntad y representación dice, el mundo hace como mejor le parece y no toma en cuenta lo que opina el ser humano. El mundo es voluntad. O sea, si tú dices, oye, pero que el mundo no se acabe, aún no ingreso, el mundo diría, ¿y ahí yo qué hago? ¿Por ti dejo de ser yo? No, pues eso lo plantea Schopenhauer en ese libro. Entonces, esa misma idea ya estaba en los estoicos. ¿Sí? Muy bien, seguimos. Entonces, Pirrón propone suspender el juicio, su aporte, ¿ya? El aporte que tenemos en cuenta de él es que no podemos acceder a la verdad porque no hay un modelo de ella, Recuerda, para que tú puedas encontrar algo, por ejemplo, para que tú puedas encontrar un gato, tienes que saber qué es un gato, si no, nunca lo vas a encontrar. Así esté frente a ti, no sabrás qué es un gato porque nunca te dijeron cómo era. Entonces, la pregunta es, si no sabemos cómo es la verdad, ¿cómo saber cuándo la hemos encontrado? Por lo tanto, cada quien tiene su propia verdad, no hay una forma de llegar a una conclusión específica. Entonces, la propuesta de Pirrón es esta, suspender el juicio. No hay verdad. Y si la hay, no sabemos cómo encontrarla. ¿Sí? Así, suspender el juicio. Otro aporte lo encontramos con Sexto Empírico, ¿ya? Que es el que, hoy borra tu marca, por favor, amiguito, madura. El Sexto Empírico va a plantear el concepto de epogé, ¿ya? Por lo general, la mayoría piensa que Pirrón, ¿sí? Pirrón habla de suspender el juicio, ¿ya? Perdón, Pirrón habla de epogé y no. La palabra epogé viene de Sexto Empírico y epogé se refiere a suspender la reflexión en torno a los tropos. Él propone 14 tropos, ¿sí? 14 tropos de 14 tropos de dificultad para acceder a la verdad, ¿o sí? O 14 tropos de dificultad sobre la certeza, ¿sí? Ahí está. Sí, esto es lo importante. A ver, el amiguito, por favor, que hizo su marca, no voy a perder tiempo borrando eso. Bórralo, por favor. Bien, sigamos. Neoplatonismo. ¿Quién es su representante? Uy, ya vamos a acabar. Neoplatonismo. El representante de la teoría neoplatónica, vamos a encontrar ahí a Plotino, ¿sí? Plotino. ¿Qué sostiene Plotino? Bueno, Plotino ya no es un filósofo propiamente griego, ¿sí? Es un filósofo que ya lo vamos a encontrar dentro de la sociedad romana. Y Plotino plantea que la forma en la que vamos a lograr ser felices, ojo, este acceso a la felicidad tiene que ver con una unión mística. Así. Entonces, si queremos ser felices, él habla de la unión, así, unión mística con Dios uno. ¿Ya? Así, con Dios uno. Esto nos va a hacer felices. Para esto hay que ir a su libro Las Eneadas, a su obra Las Eneadas. Eneadas, ¿ya? Y en esta obra, ¿qué cosa plantea él? Bueno, él dice que Dios uno, ¿sí? Dios uno es lo primero, ¿sí? Es lo primero que existe, ¿sí? De Dios uno, así, de Dios uno se segregan las almas, ¿sí? Se segregan las almas y de las almas, por acción de Dios uno, ¿sí? Por acción de Dios uno, se segrega la materia, ¿sí?
Importante, ¿ah? Entonces, ¿esto qué es? Esto es purito Platón, pero no es el Platón que yo te he explicado acá. ¿Sí? No es este Platón, o sea, mejor dicho, no es el Platón del que te hablé toda la clase. Este Platón, ¿sí? Que hablaba del demiurgo, ¿sí? No es este Platón. El Platón del que habla Plotino, ¿sí? Del que habla Plotino, es el Platón anciano. Este Dios uno del cual se va a desagregar las almas y del cual también sale la materia por acción del alma, ¿ya? O sea, todo esto es lo que plantea el Platón anciano. Por eso te decía que en examen de admisión no te van a poner un Platón anciano porque eso está en Plotino, ¿sí? Por si acaso, ¿ya? Porque no tendría mucho sentido que te plantearan un Dios que segrega cosas y te dijeran que es Platón, porque automáticamente, ¡boom!, todos los alumnos mueren, porque ahora, ¿cómo lo desvinculo de Plotino? Hay cositas que se pueden desvincular, ¿ya? Pero Plotino toma la filosofía ontológica y teológica del Platón anciano, del Platón que escribe el Parménides, ¿ya? En el Parménides, el demiurgo tiene otro aspecto que es el ser Dios uno del cual se segregan las almas. Para ti, recuérdalo siempre, cuando te hablan de Dios uno y del cual se segregan todas las cosas, Plotino. Dios demiurgo que une ideas a la materia, Platón. ¿Ya? Esa es tu división en la que tienes que morir hasta después que ingreses. Ingresaste y ahí ya sí puedes meterte a leer más cositas, decir, ah, sí, en la academia me engañaron, Platón no solo hablaba de esto, ¿no? Ya, pero eso después de que ingreses, ¿ya? Sí, por eso te decía al comienzo, ya no confundir. Esto de, porque fíjate, ¿cómo se llama esto? Neoplatonismo. ¿Y por qué se llamaría neoplatonismo? Porque vuelve a Platón, ¿sí o no? Pero si yo te explico esto, tú dices, profesor, ¿y esto no me enseñaba hace un rato? Ah, ya, es que el Platón al que se refiere Plotino es el Platón anciano. ¿Ya? Muy bien, entonces entenderemos algo importante. Como Dios es lo primero que existe, no puede dejar de existir. Siempre está, siempre es permanente. ¿Ya? Entonces aquí encontraremos, ¿qué cosa? Encontraremos la fuente de la felicidad. Porque es eterno. Está siempre ahí. En cambio, lo que tú encuentres en la materia, a nivel material, esto será la fuente de la felicidad aparente. O sea, quieres ser feliz realmente, debes escoger a Dios y no debes escoger la materia. ¿Por qué? Porque la materia se corrompe. La materia genera inconvenientes. Por ejemplo, imagínate a alguien que sea multimillonario y que todo el mundo sepa que tiene un montón de plata. Pues pregúntate, duerme tranquilo. Piensa que sus amigos de verdad están con él porque lo quieren a él o porque quieren su plata. O sea, esa es la idea en Plotino. O sea, ¿quieres realmente ser feliz? Entonces, no vayas al lado material, anda al lado místico, busca a Dios. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿a quién encontramos? Aquí está el hombre. El hombre está en esta unidad. ¿Sí? Uy, no. Ya, el hombre está en esta unidad. Sí, y no tengo forma de cambiar de color. Ya, pero el hombre está aquí, ¿sí? Aquí está el hombre. Y el hombre es el que debe escoger si se va al lado de la felicidad o si va al lado de la felicidad aparente. Ya, él tendrá que hacer una elección, ¿sí? ¿Cómo llego a ser feliz por la vía de Dios? O sea, ¿cómo me conecto con Dios? Místicamente. Profe, ¿cómo es ese encuentro místico? En la oración. En la oración. Profe, aguanta. Esto es neoplatonismo. Platón hablaba de una oración. Sí, Platón tiene una oración para dirigirte a Dios uno, ¿ya? Pero es del Platón anciano, ¿ya? El Platón anciano. Como por ahí, ¿quién lo escribió? Pedro, ¿no? Sí, Platón en su época final destruye todo. Por eso a veces decimos esto, ¿no? El primer filósofo que se refuta a sí mismo es Wittgenstein. Y eso no va a cambiar. Pero si quisiéramos ver el primer filósofo que transformó toda su filosofía, ¿sí? Manteniendo su esencia, fue Platón.
¿ya? Porque él sí tira todo un montón de conceptos ya al tacho. Obviamente esto se entiende por el impacto psicológico que sufrió Platón. ¿Cuál fue ese impacto psicológico? Que él en su academia gradúa a un alumno. Hay un solo alumno que se gradúa de filósofo. Y ojo, 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 no fue él. No fue Aristóteles. El único que se gradúa de la academia es Dion. Y Dion va con Platón a la polis de Sicilia y Dion llega a ser gobernante. Entonces Platón dice, ya está, listo, mi filosofía es lo máximo, va a funcionar. Porque su alumno, Plotino, comienza a aplicar todo lo que aprendió acerca de política, de gobierno, todo lo comienza a aplicar. ¿Cómo te lo digo? Pasan 3 meses y el pueblo de Sicilia mata a Dion, ¿ya? Entonces Platón ve eso, Platón ve cómo matan a Dion, ¿ya? Entonces Platón entiende que su filosofía no sirve, que la propuesta política que había construido no estaba para ellos, o quizás fue mal aplicada, no lo sabe, y se encierra a reflexionar, ¿no? Y es aquí donde escribe los diálogos posteriores, que son diálogos muy difíciles, ya, ojo, los primeros diálogos son fáciles, leerte el Banquete, la República, el Fedro, el Gorgias, o sea, son fáciles, pero leerte el Político, el Parménides, el Protágoras, son piedras, ¿ya? Porque hablamos de un filósofo, de un Platón maduro, un Platón que se encerró en cierta medida deprimido y eso le aumenta la capacidad cognitiva. Entonces, ese es un Platón que replantea muchos conceptos, pero lo hace ya muy adulto, ya anciano. ¿Sí? Bien, chicos, hoy día quise explicarles todo con este detalle, no quise correr, ya, porque considero que Platón y Aristóteles son las piedras angulares de muchas filosofías que vamos a ver después. Técnicamente, hablando de ellos, he hablado de otros filósofos, como se han podido dar cuenta, son la base de lo que luego se va a copiar, porque es como dice, ¿cómo se llama este filósofo norteamericano? Alfred North Whitehead. Él dice, la historia de la filosofía es como un libro lleno de notas a pie de página sobre la filosofía de Platón. O sea, es ver Platón, nota de pie de página, esto también lo va a repetir tal. Y así. Entonces, si hemos entendido Platón y Aristóteles perfectamente, se entiende todos los demás autores. Cuando te habla de Descartes y hablamos de asignatas, automáticamente vas a asociar con mayor rapidez todo. Cuando hagamos Sartre igual, Sartre va a retomar Aristóteles, Heidegger también retoma Aristóteles, Marx retorna a Platón, como ya lo hemos visto aquí. Entonces todo va a ser más fácil porque estas son las dos columnas, ¿sí?, de la filosofía. Bien, muchachos, entonces son las 6, de acá tienen clase ahorita, así que disculpen si me pasé, ya la próxima semana veo cómo ajusto el horario para hacer psicología. Psicología es más fácil, es más conceptos rígidos porque es una ciencia. Así que no se preocupen, sí va a hacerse eso. Bien, entonces,